Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de RAF TV Live. Nos toca hablar de las selecciones andaluzas de fútbol sub-12 que en Madrid jugaron el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, poniendo sobre todo la lupa en lo que hizo la selección femenina que alcanzó la final y que se quedó a un pasito de haber sido campeona de España. De la mano de Salva García repasamos cómo la selección sub-12 femenina llegó a la final y cómo la masculina se metió entre las 4 mejores. En el bloque nacional al Juventud de Torremolinos se le escapa prácticamente el ascenso directo en el grupo cuarto de la segunda federación tras la victoria que consiguió ante el equipo malagueño. El Atlético Antoniano, el Estepona, venció en el campo del filial del Almería y se mete de lleno en una lucha por el playoff que va a ser apasionante, como también se mete un Linares que vencía con doblete de Hugo Díaz al Águilas. En la tercera federación el partido estrella se jugaba en el grupo décimo, lucha por el liderato entre el Saler Puente Genil y el Ciudad de Lucena, que se llevó el equipo de Lucena y que, atención, deja ahora mismo el primer puesto de la tabla igualado a 61 puntos. Ahora mismo sería la diferencia de goles la que determinaría el ascenso directo a la segunda federación en un grupo décimo que está absolutamente loco. En la división de honor senior, si la semana pasada ascendía el Alaurino, ahora ya hay que confirmar 2 nuevos ascensos, y es que el Chiclana y el Churriana de la Vega también estarán el próximo año de forma respectiva en los grupos 9 y 10 de la tercera federación. Y en el bloque de cierre toca hablar de fútbol sala, en concreto del papel que tuvo en la Copa el Jaén Paraíso Interior Juvenil. Esto es RAF TV Live, ¡comenzamos! Andalucía es subcampeona de España de fútbol femenino en categoría sub-12. El equipo de Carmen Martín ha protagonizado un fin de semana de evolución en el buen juego y muchos goles en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas en categoría sub-12, celebrado en Madrid del viernes 11 al domingo 13 de abril. La selección andaluza, ubicada en el grupo A, finalizó su fase de grupos en condición de invicta tras empatar contra Aragón y Cataluña y ganar a Murcia por 4-0 y 2-0 a Castilla y León. En esta fase, Paula González, con un total de 4 goles, fue la máxima anotadora del equipo femenino andaluz en un torneo que, como ven en imágenes, se disputaba en dimensiones de fútbol 7 con 8 protagonistas sobre el verde. Con estos resultados, Andalucía accedía a la ronda de cuartos de final, donde le tocó medirse a la Comunidad Valenciana. Comenzamos a ver imágenes de lo mejor de las blanquiverdes en este fin de semana, arrancando con el doblete de Nerea Cañas en cuartos de final. El primero lo convertía desde el punto de penalti. Sencillito, pensará alguno, ¿verdad? Pues vamos a subirle la dificultad. Fíjense otra vez Nerea cómo cruzaba la bola para que al palo largo no pudiese llegar la guardameta de Valencia. Pero si hablamos de seguir subiendo niveles, el gol de los goles es el que vamos a ver a continuación. Momento de silencio, momento de apreciar, momento de golazo para la selección de Andalucía. La protagonista, nada más y nada menos que Paula González. En semis, las nuestras comenzaban perdiendo contra Baleares, pero fíjense, nervios de acero de Nadia Sánchez, que pegaba un pelotazo para arriba, botaba, despistaba a la portera insular, y así es como llegaban las tablas. Pero esto no es todo, porque el gol ganador lo pescaría Eva, cañita preparada al segundo palo y para adentro, dándole así a Andalucía el pase a la gran final. En esta, en la que estuvo presente el presidente de la Federación Andaluza, Pedro Curtido, Andalucía caía derrotada contra la selección anfitriona, la selección de Madrid, lo que no quita el esfuerzo de nuestras jugadoras y este gol de Paula González, que la gaditana podrá haber repetido una y otra vez en lo que fue particularmente para ella un torneo superlativo. Andalucía se quedó con la plata y es por eso que le reconocemos el gran trabajo realizado al equipo femenino sub-12, destacándole este primer bloque del programa. Aunque no solo la selección femenina estuvo en Madrid, también lo hizo la masculina dirigida por Luismi García, que firmó una fase de grupos perfecta. Pleno de victorias, 10 goles a favor, solo 2 en contra y 3 partidos con la portería a 0. Unos datos que colocaban a Andalucía como una de las grandes candidatas a levantar el título. En cuartos de final, de los que ya vemos imágenes, Andalucía venció 2-1 contra Navarra.
El primero llegaría tan solo 3 minutos después del inicio de la partida. Eric Villalba, tras ganar por arriba un balón que llegaba desde la banda, abría la lata para adelantar a nuestra comunidad autónoma. Pero este no fue el único gol en los minutos iniciales, porque la segunda parte empezaba igual que la primera, con gol para Andalucía. José Manuel Huertas firmaba una gran acción individual que terminaba en pena máxima. Un penalti que, pese al error del dorsal 7, al toparse con el portero rival, aprovechó Jesús Corbacho en el rechace para poner el segundo gol en un duelo que terminaría 2-1 en favor de Andalucía. Ya en la ronda de semifinal, la posibilidad de tocar metal se veía muy cercana, pero precisamente aquí se pondría punto y final al recorrido de los nuestros. Enfrentamiento muy parejo frente a Madrid, que terminó cayendo del lado de los de la capital por 1-0. Precisamente, al igual que en el femenino, Madrid terminó siendo campeona en su casa. Muchísimos goles que vamos a ver en el grupo cuarto de la segunda federación. El primero del filial de la Almería, que se enfrentaba al Club Deportivo Estepona. El tanto lo hacía Loren en el minuto 50 en una falta que acababa envenenándose. Ese era el 1-0. El 1-1 era en una jugada ensayada también de falta, donde Caro sorprendía a todo el mundo y anotaba el empate en el marcador. Sería en el 77 cuando el Estepona lograba la victoria con este centro desde la izquierda y el remate con la testa, con todo, de Jorge García. En el minuto 77, 1-2, ganaba el Estepona en un duelo directo en la parte alta de la tabla, como también era duelo directo por la parte alta de la tabla el Atlético Antoniano Juventud de Torremolinos, donde se adelantaba el equipo malagueño con ese gol de Cervetti, que en ese pase de la muerte metía el balón al fondo de las mallas. En el 13 se adelantaba el equipo malagueño. En el 38, es decir, a 7 de llegar al descanso, llegaría la igualada del equipo sevillano en una jugada donde el guardameta del Torremolinos pudo hacer más, en una jugada que está llena de rechaces, pero donde finalmente a la media vuelta definía José Mari. En el 38 llegaba el empate a 1 y el marcador con el que se iba a marchar el partido al descanso. El resto de goles, que son 3, se dieron en la segunda parte. El primero con el que se adelantaría por primera vez en el partido el Atlético Antoniano. Óscar Jiménez se anticipó a todo el mundo en el primer palo y lograba el 2-1 en el marcador. A la siguiente jugada, tras la celebración del 2-1, con este disparo precioso desde la frontal, llegaba el empate del Juventud de Torremolinos, obra de Iván Ribeiro en el minuto 63. Y en el 80, en una jugada que nace en un saque de portería, Allán, que fue el más rápido de la clase, aprovechó la prolongación con la cabeza de su compañero y definía en el 1 contra 1 para colocar el definitivo 3-2 del Atlético Antoniano ante un Juventud de Torremolinos que se despide prácticamente de la lucha por el ascenso directo, porque perdía el equipo malagueño y ganaba el equipo que es más líder aún, la Unión Atlético, que se adelantaba con ese tanto tras un rechazo en un saque de esquina de Salguero en el minuto 8, el equipo murciano que se enfrentaba a un conjunto andaluz como es el filial del Cádiz. Con la cabeza, con la testa, frentazo brutal, lograba Francis Ferrón en el minuto 20 el 2-0, que sería el marcador definitivo que le da una renta preciosa, valiosísima a la Unión Atlético, con el objetivo de ascender el año que viene a la Primera Federación. Nos vamos a Chapín, que fue, sin lugar a dudas, el partido loco de la jornada. Se adelantaba Josete, es decir, se adelantaba el Jerez en el minuto 22 con ese tanto de Josete, que aprovechaba esa cesión de su compañero con la cabeza y definía bien con la pierna zurda. El resto de goles a partir del 89. Eric Aguado hacía el 1-1 en el marcador. 1-1 en el marcador, en el minuto 89. En el 91, con este remate donde el portero se equivoca en el rechace y acaba entrando, Lidueña lograba el 2-1 para el Jerez Club Deportivo. Lo celebraban absolutamente locos los jugadores del Jerez, porque sabían de la gran importancia que tenía la victoria en sus aspiraciones del playoff. Pero, amigas y amigos, esto es el grupo cuarto de la segunda federación, y en una de las jugadas más rocambolescas de la temporada, este disparo de Usama da en un defensor del Jerez, se acaba envenenando y acaba entrando para colocar el finalmente 2-2 entre el Jerez Club Deportivo y el Club Deportivo Don Benito. Y el último partido del que vamos a ver imágenes es del Linares Deportivo, que vuelve a meterse por enésima vez en la lucha por ascender. Marcaba Hugo Díaz en el minuto 3 con ese pase de la muerte que aprovechaba
Un obrero del gol, ¿eh? Es que es buenísimo Hugo Díaz y más aún en esta segunda federación. Fue el más pillo, el más listo, desmarcándose y aprovechándose de ese pase para colocar el definitivo 2-0 del Linares Deportivo ante el Águilas con el doblete de Hugo Díaz. Jornada 31, grupo cuarto de la segunda federación. Los resultados que tenemos que repasar son el Jerez Club Deportivo 2, Don Benito 2. El Jerez se deja un punto en el descuento ante un Don Benito que ya es equipo de tercera federación. Deportiva Minera 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 0. Goleada que deja al equipo jerezista marcando la permanencia. A 2 de esa permanencia está el San Fernando Isleño que empató a 1 ante Lucas Murcia. Un resultado que provoca un terremoto en la zona del playoff fue el 1-2 del Club Deportivo Estepona en el campo de la Almería B. 3-2 ganaba el Atlético Antoniano ante el Juventud de Torremolinos. Los de Lebrija escalan a la tercera posición y dejan al equipo malagueño prácticamente fuera de la lucha del ascenso directo, porque la Unión Atlético, es decir, el líder, ganaba 2-0 ante un Cádiz Mirandilla que seguirá una semana más en puestos de descenso. En descenso está el Recreativo Granada, que mes y medio después volvía a ganar tras superar 1-0 al Orihuela. 2-0 ganaba el Linares Deportivo ante el Águilas con un doblete de Hugo Díaz y cierra esta jornada 31 en el grupo cuarto de la segunda federación la victoria por la mínima 1-0 del villanovense ante la Balompédica linense. Sexta derrota consecutiva para la Balona que se queda a 5 puntos del play-out y a 7 de la permanencia. En la clasificación, 3 jornadas para llegar al final de liga. La Unión Atlético se coloca con 5 puntos de renta más golaveras con el Juventud de Torremolinos, que es segundo. El Atlético Antoniano escala la tercera posición tras vencer al Torremolinos y cuenta con 51 puntos. El UCAM Murcia, con Germán Crespo como nuevo entrenador, cae a la cuarta posición con 51 puntos. El playoff lo cierra el Jerez Club Deportivo con 49. Muy apretada está la lucha por la quinta plaza. El Estepona y el Almería B se quedan a un solo punto de entrar en el playoff. El Linares, que ha ganado sus 2 últimos partidos, es octavo y está a 3 de entrar porque tiene 46 puntos, y es cierto que quedan más lejos de esa lucha por el playoff el Águilas, que es noveno con 44 puntos, y décimo con 42 la Deportiva Minera. La 11ª plaza es para el Orihuela, también con 42 puntos. El Jerez Deportivo Fútbol Club, con 37, marca la permanencia. Le mete 2 puntos al San Fernando Isleño, que tiene 35 y ocupa el puesto de play-out. El Cádiz Mirandilla abre la zona de descenso con 32 puntos. Con 31 puntos, habiendo ganado 3 de las últimas 4 jornadas, queda el villanovense. Hay que decir también que la Balona está en dinámica muy negativa y queda en 16º lugar con 30 puntos. Con 26 descendido virtualmente está el Recreativo Granada, colista ya en tercera federación, el Don Benito. Tercera federación, grupo noveno. Empezamos el repaso de los goles en el Estadio de la Victoria, donde el Real Jaén se enfrentaba a El Palo. El primer tanto, este pase por dentro que acababa en un centro al área pequeña, donde aparecía Agus Alonso, que en el 64 colocaba el 1-0 en el marcador. El segundo lo marcaba Agus Alonso, que recibía un tacón estilo Guti en Riazor y que definía desde la frontal para colocar el 2-0. Ya a la contra, en el tramo final, un pase hacia el portero. Fíjense qué recorte, qué finta sin balón hizo Juan Cámara para colocar el definitivo 3-0, victoria del Real Jaén ante El Palo. Quien ganaba en casa y con una manita era el Torre del Mar ante el Martos. El primer tanto, al igual que el segundo y el tercero, lo hacía Pato. Dicen que los patos dicen cuá 2 veces, pues Pato hizo cuá, porque metió 3. El segundo es la acción por la izquierda y el remate iba a aprovechar el rechazo del propio Pato, que en el 40 ponía el 2-0 en el marcador. Ese era el segundo tanto justo antes del descanso. El tercero llegaba en el minuto 5 de la segunda parte, en este centro desde la derecha, y el remate al segundo palo, como mandan los 9, como manda Pato, colocaba el 3-0, hat-trick para él. Eso era en el minuto 50 de partido. En el 67, otra vez por la misma banda, por la derecha, llegaba el centro y remataba en este caso Roberto, que ponía el 4-0 en el marcador. El Torre del Mar, que está ahora en una buena racha de resultados y de juego. De córner llegaría
el quinto tanto, pero no de un córner que botara al Torre del Mar, sino de el contraataque de ese córner, porque robaba la pelota y fíjense, qué manera de correr al espacio para que al final diga Gato, esta es la mía, Juan Paloma, yo me lo guiso, yo me lo como, y anotaba el quinto de los goles de este Torre del Mar 5, Martos 0. El gol de Gato en el 78. Nos marchamos al Estadio de la Juventud, donde el Atlético Mancha Real se adelantaba de penalti. Gol de Pedro Corral en el minuto 16 en un partido absolutamente loco ante el Marbellí, que es de los mejores equipos en la segunda vuelta en este grupo noveno. Llegaba el 1-1 en el minuto 22 de partido. Este balón a la frontal, la apertura perfecta hacia el costado derecho y este centro acaba siendo una asistencia, parecía un tiro pero no, acabó siendo un centro, una asistencia de gol para que Perotti apareciera por el segundo palo y remachara al fondo de las mallas. Ese era el 1-1 en el marcador. El Atlético Mancha Real, que golpeó primero, volvería a ponerse por delante en el marcador en el minuto 57 en este pase filtrado buenísimo y fíjense cómo mete la puntera Joselu, que en el 57 colocaba el 2-1 para el Atlético Mancha Real y su segunda ventaja en lo que iba de partido. Pero el Marbellí este año hay que ganarle varias veces en un mismo partido. Y es que el equipo malagueño reaccionó primero con este remate de Joseliño en el minuto 84. Aparecía a la altura del punto de penalti para definir al contrapié del portero del Atlético Mancha Real. Sería el propio Joseliño, sí, el propio Joseliño ya en el tiempo de añadido, quien colocaría el tanto de la victoria. Aprovechaba este pase al hueco y la definición no se puso nada nervioso, batiendo por bajo al guardameta del Atlético Mancha Real. 2-3 para el conjunto del Marbellí. Más marcadores en la jornada 30 en este grupo noveno. Atlético Malagueño 3, Torre Perojil 0. Tras 2 empates consecutivos, el líder vuelve a ganar. 4-0 ganaba en casa el Mijas Las Lagunas en un duelo malagueño ante el Málaga City. El Mijas Las Lagunas que golea y que vuelve a amenazar con entrar en el playoff. 2-3, otra victoria malagueña en este caso del Marbellí ante el Atlético Mancha Real. Un Marbellí que logra un nuevo triunfo y que ya está en la 10ª posición. 3-0 con un doblete de Agus Alonso, ganaba el Real Jaén al palo. 3-0 como digo, y el equipo lagarto se mantiene en la persecución por el liderato en este grupo noveno. 0-1, victoria del Huetortájar ante el Poli Almería. El equipo del poniente granadino vuelve a ganar tras 4 jornadas sin hacerlo gracias al tanto de Manu Daza desde el punto de penalti. Se repartieron los puntos 1-1 el Arenas de Armilla y el Ciudad de Torredonjimeno. Vencía 2-0 el Huetor Vega al Atlético Porcuna, una victoria que permite al equipo de Las Viñas quedarse a solo 4 puntos del playoff y hace que el Atlético Porcuna se meta en el lío del descenso por los posibles arrastres. 0-3 ganaba fuera de casa el Motril al Polideportivo Elegido 1969, goleada y 5ª victoria consecutiva para el equipo de la Costa Tropical, que se consolida en la zona de la promoción de ascenso. Cierra la jornada, lo hemos visto en el repaso de los goles, la manita 5-0 del Torre del Mar ante el Martos. Una manita de animalada porque Pato con un hat-trick y Gato comandan la victoria del Torre del Mar. En la clasificación el Atlético Malagueño es líder con 71 puntos, sigue con 3 de ventaja con el Real Jaén, que es segundo con 68. El Torre del Mar es tercero con 56 puntos y acumula 4 victorias consecutivas. 5 triunfos seguidos lleva el Motril, que es cuarto con 52 puntos. El playoff lo cierra un Huetortájar, que es quinto con 51 y que tiene 4 puntos de renta con sus perseguidores. Con 47, sexta y séptima plaza para el Mijas Las Lagunas y el Huetor Vega. Con 45 queda en octava posición el Torre Perojil. Noveno con 43, ya más lejos del playoff, el Atlético Mancha Real. Aparece en la 10ª posición y hace nada luchaba por permanecer con 39 puntos ya el Marbellí. El Ciudad de Torredonjimeno cae a la 11ª plaza tras sumar tan solo 2 puntos de los últimos 15. El 12º es el Martos con 35 puntos. El Palo, que ha perdido sus últimos 4 partidos, es 13º con 34 puntos y empieza a coquetear con el posible arrastre. El Arenas de Armilla gana una posición tras su empate de esta jornada y es 14º con 32 puntos. 15º con 31 el Atlético Porcuna. En zona de descenso está el Polideportivo Elegido, que cuenta con 26 puntos. Penúltimo con 22 el Poli Almería. Colista con 15
el Málaga sí. Grupo décimo de la tercera federación, probablemente uno de los mejores partidos del fin de semana era el derbi por el liderato entre el Puente Genil y el Ciudad de Lucena, que se resolvía con este tanto desde su casa. En el minuto 33 Iván Vela sorprendía al guardameta del equipo pontanense y pone de absolutamente locura la zona alta de la clasificación de este grupo décimo de tercera. 0-1 ganaba el Ciudad de Lucena en ese duelo entre cordobeses. Otro equipo cordobés, el Pozo Blanco, se adelantaba con este centro al segundo palo que remataba Javi Bernal en el minuto 15, que adelantaba al equipo del norte de Córdoba frente al San Roque de Lepe. Tuvo que esperar hasta el minuto 90 el Pozo Blanco para que en esa presión alta Diaguara se marchara del defensa y definiera perfecto, cruzando el balón y colocando el definitivo 2-0. Y cerramos el repaso de la jornada de los goles en este grupo décimo en el campo del Cartaya, que se enfrentaba al Bollullos. El primero de los goles llegaba tras un saque de puerta, sí, tras un saque de puerta que se sacó el largo. La segunda jugada que la ganaba el Bollullos, llegaba al centro al área, aquí un gran control que dejaba una dejada para una segunda dejada y para que fuera al segundo toque Pedro Chacón quien convirtiera el primer tanto del partido. El segundo a pelota parada, Leo se anticipaba toda la defensa del Cartaya y ponía el 0-2. Daba la réplica también a balón parado el Cartaya para recortar distancias. Aprovechaba Fran Palma de los rechaces y en el minuto 33 colocaba el 1-2 en el marcador. El 1-3 llegaría tan solo 5 minutos más tarde. Parece que estábamos ya en el 90, pero no, era el 38. Se marchaba a la contra un futbolista del Bollullos y este rechace lo aprovechaba Juan Becken, quien el 38 colocaba el 1-3 justo antes del descanso. Fue en el 62 de penalti como llegaría el definitivo 2-3, doblete de Fran Palma. En cuanto a los marcadores en esta jornada 30 en el grupo décimo, han visto ese triunfo 0-1 del Ciudad de Lucena ante el Saler Puente Genil, que hace que los dos equipos que comandan la tabla estén igualados a puntos a falta de 4 jornadas para el final. Manita del Atlético Central 5-0 ante el filial del Ceuta, que acerca el playoff al equipo de la Vega de Triana. 3-1 se impuso el Sevilla C ante el Conil. El filial hispalense vuelve a la senda de la victoria tras 7 jornadas sin ganar. También vimos manita en el triunfo 0-5 de Utrera en el campo del Inter Sevilla. 2-0 en el resumen de los goles. Han visto el triunfo del Pozo Blanco ante el San Roque de Lepe. El Pozo Blanco que se mantiene en playoff y que vuelve a ganar tras 3 jornadas sin hacerlo. 2-3 ganaba el Bollullos, que se queda a un punto de la quinta plaza. 2-3 ganaba el Bollullos, como decimos, al Cartaya. 1-4 también a domicilio. Goleaba al Atlético Nubense al Atlético Espeleño. Quinta victoria consecutiva para el filial del Recreativo de Huelva, que sueña por acceder al playoff. También sueña con esa pelea el Tomares, que se imponía 0-2 ante el filial del Córdoba, y quien sueña con la salvación porque logró la victoria por segunda jornada consecutiva es La Palma, que vencía también a domicilio 0-1 ante el Coria y se coloca a 4 puntos de la permanencia. En la clasificación de este grupo décimo de la tercera federación, la diferencia de goles estaría decidiendo ahora mismo el ascenso directo a la segunda federación entre el Saler Puente Genil y el Ciudad de Lucena. El equipo pontanense es líder con 61 puntos y una diferencia de goles de más 31. Por su parte, el Ciudad de Lucena es segundo porque su diferencia de goles es de más 27, es decir, les separan 4 goles a los dos equipos. A 8 de la cabeza, a 8 de los dos primeros clasificados, queda el Atlético Central, que es tercero con 53 puntos. Cuarto el Utrera con 50 y el playoff con 49 lo cierra el Pozo Blanco en la quinta posición. Amenazan con entrar a ese playoff el Bollullos, que es sexto con 48 puntos y que está a solo un punto de esa quinta plaza que le pertenece al Pozo Blanco, y a 5 de la quinta posición se quedan el Atlético Nubense y el Tomares, que tienen 43 puntos. Novena posición para el San Roque de Lepe con 42. El top 10 de la tabla lo cierra el filial del Ceuta con 40 puntos. 39 puntos para el Córdoba B, 38 duodécimo es el Sevilla C. La lucha real por la permanencia se abre a partir de la 13ª posición, porque el Coria tiene 5 de renta con la zona roja. Es 13º
con 33 puntos. La salvación ahora mismo la marcan el Conil y el Cartaya, que están los dos con 32 puntos. La Palma, que ha ganado sus 2 últimos partidos, se queda a 4 de la salvación en 16ª posición. A 10 de la permanencia, lo tiene prácticamente imposible porque quedan 12 puntos en juego, está el Atlético Espeleño, que es penúltimo con 22 puntos. Colista con 16, ya descendido de categoría, el Inter Sevilla. Comenzamos a ver goles en el grupo primero de la División de Honor Senior y lo hacemos en un campo que el año que viene será del grupo 10º de Tercera Federación. Sobre todo por goles como este. ¡Qué manera de sorprender al portero! Se la jugó desde su casa Adrián Pascual, que en el minuto 12 adelantaba al Chiclana ante la Unión Polideportiva Viso. Sonreía Adrián Pascual después de ese auténtico golazo, ese centro que se envenenó y que acabó entrando por la portería y por la escuadra lejana. 1-0 en el 12 se adelantaba el Chiclana. En esta acción, tan solo 3 minutos más tarde, definía raso a la cepa del palo Sergio Alba, que en el minuto 15 ponía el 2-0 en el marcador y empezaba a dar algo de musiquita, algo de fiesta, a lo que iba a acabar cerrando José María Carrión, aprovechando este pase al primer palo. Colocaba en el 75 el definitivo 3-0 entre el Chiclana y la Unión Polideportivo Viso. Una victoria del equipo gaditano que le hace ser ya matemáticamente equipo de la Tercera Federación. Enhorabuena a la afición del Chiclana, como también hay que felicitar, aunque sea por lograr solo la victoria, a la Lebrijana en el campo del Almodóvar del Río. Y es que el equipo sevillano se adelantaba en el marcador en la segunda parte con este golazo, recorte y disparo seco directamente al palo largo. Imposible para el guardameta del equipo cordobés. Era Miguel Barea en el 50 quien colocaba el 0-1 en el marcador. Fíjense qué manera de golpear. Golazo de Miguel Barea. El segundo de su equipo llegaría 21 minutos más tarde. En el minuto 71, esta acción que surge desde el centro del campo, el balón raso entre central y lateral y acababa en un pase de la muerte donde a portería vacía sería Matías Valdez quien colocaba el 0-2 en el marcador. El último tanto del partido no iba a ser de la Lebrijana, iba a ser del Almodóvar del Río, que en este semifallo de golpeo acaba siendo una asistencia para que defina a la perfección, engañando Joaquín David Rojas para el Almodóvar del Río 1, Lebrijana 2. En cuanto a marcadores en esta jornada 28, ya han visto la victoria que suponía un ascenso para el Chiclana 3-0 ante la Unión Polideportiva Viso y el triunfo de la Lebrijana 1-2 en el campo del Almodóvar del Río. Además de esos marcadores hay que repasar la victoria 2-1 del Dos Hermanas 1971 ante el San Fernando Isleño B. El equipo sevillano da un paso de gigante en sus opciones de ascenso. 0-2 ganaba el Cádiz C, que toma aire, que consigue un triunfo que le permite estar fuera del descenso y que mete en ese lío del descenso al Isla Cristina. También porque ganaba la Rociana 0-1 en el campo del Cabecense. Tercera victoria en las últimas 4 jornadas para la Rociana, que continúa a un punto de la salvación. 1-4 ganaba el Palma del Río Atlético al Montilla. Sergio León anota un hat-trick para devolver la ilusión del ascenso al Palma del Río Atlético. Se tuvo que suspender debido a las enormes complejidades que sufre el equipo de la provincia de Huelva, el Unión Deportiva Los Barrios Ayamonte, en una jornada en la que descansó el Castilleja. En cuanto a la clasificación en el grupo primero, el Chiclana, que ya es matemáticamente equipo de la Tercera Federación, es líder con 56 puntos. Misma puntuación para las Dos Hermanas, que se queda a un paso de ese ascenso. La zona de ese ascenso directo la cierra el Castilleja en tercera posición con 54 puntos. Le mete 2 al Palma del Río Atlético, que es cuarto con 52 puntos. Queda a 4 de distancia Los Barrios, que es quinto con 50 puntos. En la zona baja de la tabla, el Cádiz C se reencontró con el triunfo que le permite estar fuera del descenso. Marca la salvación con 33, con 32, es decir, a 1 de la salvación, y habiendo sumado 3 victorias en las últimas 4 jornadas, queda la Rociana con 32 puntos en 13ª posición. Cierra la tabla en este grupo primero de la División de Honor Senior como equipos ya de forma matemática de la Primera Andaluza Senior, el Almodóvar del Río y el Ayamonte.
En el grupo segundo de la División de Honor Senior, jornada 28, empataron 1-1 el Casabermeja y el Cuevas. 3-1 se impuso el Benagalbón ante el Alaurín de la Torre, una victoria que da alas al equipo malagueño en la lucha por la permanencia. Otro equipo malagueño que vencía era el Alaurino, 1-2 ante el Villacarrillo, y es que siendo de tercera federación, el Alaurino sigue ganando. Quien le dice prácticamente adiós al ascenso es el Loja, que caía 1-2 ante un Cantoria que le arrebata la cuarta posición. Quien está ya también de forma matemática en la tercera federación es el Churriana de la Vega, que sumó un punto, un feliz punto, 2-2 ante el Atlético de Marbella. También hubo empate, en este caso a 1, entre el Club Deportivo Rincón y la Unión Deportiva Maracena. El Rincón suma un punto y deberá seguir remando para lograr la permanencia directa en las dos próximas jornadas. Un fin de semana en el que descansó en este grupo segundo el Atarfe Industrial. En la clasificación, el Alaurino y el Churriana de la Vega ya son equipos de forma matemática de tercera federación. El equipo de Alaurín el Grande es líder con 56 puntos y el equipo de la Vega de Granada suma 50 puntos en la segunda posición. Una plaza de ascenso queda solo en juego, que parece que va a acabar en manos del San Pedro, que es tercero con 48 puntos y aventaja en 5 al Cantoria y al Loja, que ocupan la cuarta y quinta plaza respectivamente. Recordamos que quedan solo 2 jornadas para llegar al final de liga. En la lucha por la permanencia, el Club Deportivo Rincón queda pendiente de posibles arrastres, es duodécimo con 28 puntos, el Casabermeja con 27 abre la zona de descenso, donde ya están matemáticamente en la primera andaluza senior el Atarfe Industrial y el Celtic de Pulianas. En Primera Federación de Fútbol Femenino, derrota del Sporting de Huelva por 0-2 frente al Barcelona B. Con esta derrota, las andaluzas continúan colistas con 8 puntos. En Segunda Federación, empate a 1 entre el Málaga y el Fundación Tenerife. El gol del Málaga lo anotó Arantxa Medina. Y derrota del Córdoba por 0-1 en su feudo frente al Cacereños. En cuanto a la clasificación, el Málaga es sexto con 39 puntos y el Córdoba duodécimo con 31. En Tercera Federación, el Real Jaén cayó por 0-6 frente al Murcia Promais. El Arenas de Armilla por 1-2 frente al Ciudad de Murcia. El Atlético Benamiel por 1-2 frente al Granada B en el derbi andaluz. El Betis Féminas B por 0-1 frente al Sport Extremadura. Y la Rambla por 2-1 frente al Alhama. El Sevilla B venció por 0-2 al Albacete y el Cádiz por 3-0 al San Miguel. Y el Almería suma 3 puntos con la retirada del Ciudad de Alcalá. En lo referido a la clasificación, el Granada B es segundo con 65 puntos, seguido del Betis Féminas B con 60 y Sevilla B con 58. Almería es sexto con 50, octavo Cádiz con 46, seguido de la Rambla con 37 y Atlético Benamiel con 35. Duodécimo es Arenas de Armilla con 25 y decimocuarto Real Jaén con 15. La selección española de fútbol sala masculino jugará el próximo 15 de abril a las 6 la fase de clasificación para el europeo frente a Bosnia, y para ello los convocados andaluces son Raya, Dani Zurdo y Cecilio Morales. En Primera Federación de Fútbol Sala Femenino, derrota del Guadalcacín por 2-3 frente al Alcorcón. El marcador lo abrió Albita con un gol tempranero en el minuto 2. Guti empató el partido con un trayazo desde la frontal del área. Lora le dio la vuelta al marcador con un cabezazo tras 2 rechaces, uno de la portera y otro tras estrellarse el cuero en el larguero. Vanes Otelo puso el empate y Laura en el 39 dio la victoria a las visitantes. Y derrota del Atlético Torcal por 2-6 frente al Futsal Alcantarilla. Tete inauguró el marcador en el minuto 3 con un disparo muy potente que iba al centro arriba, donde la meta no pudo hacer nada. Ana Belén puso el empate tras desmarcarse y quedarse sola prácticamente en el área. Pau puso el 1-2 de falta con un tiro que iba a la escuadra. Pau también hizo el 1-3 con un trayazo desde cancha rival. Aprovechó el mal pase de la portera y que ésta estaba adelantada y no perdonó. Ana Belén anotó el cuarto, Melli el quinto. Bet se metió en propia puerta el que sería el segundo para las andaluzas y Pau hizo el sexto desde su propia área.
vio a la portera adelantada y no se lo pensó para aumentar aún más la ventaja y conseguir un hat-trick para su cuenta personal. En lo referido a la clasificación, continúa líder Torreblanca con 75 puntos, seguido de Atlético Navalcarnero con 70, Burela con 67 y Roldán con 48. Guadalcacín es noveno con 28, undécimo Atlético Torcal también con 28 y en los puestos de descenso se sitúan Encemarín con 19, Laínco Rubí con 12 y colista Estel Deportivo con 4. La jornada de segunda división en el plano andaluz estaba muy marcada por el derbi entre el Real Betis Futsal y el Ejido Futsal. El líder de la liga recibía a uno de los equipos que mejor estado de forma atraviesa en estas jornadas, pero los verdiblancos demostraron el por qué quieren regresar a primera división. El partido quedó listo para sentencia en el primer tiempo. A los 5 minutos de partido, el Betis ya ganaba por 3-0 con los tantos de Pablo, Marco Ferreira y Cristian Povea. Una losa muy difícil de levantar para los almerienses, que veían como Alex García a los 2 minutos para llegar al descanso colocaba el 4-0. Diego Mercado y Cola en los instantes finales hacían los tantos que dejaban el marcador en el definitivo 4-2. Por su parte, el Málaga Ciudad Redonda logró un importante triunfo en su lucha por ascender al playoff en tierras gallegas. Victoria por 2-5 del equipo de Tete ante el Lugo Sala. Nico Rosenthal y Alvarito, ambos anotaron un doblete. Fueron las estrellas del triunfo del equipo malagueño. En la clasificación, a falta de 4 jornadas para llegar al final de la liga regular, el Betis Futsal amplía su distancia a 5 puntos de ventaja con respecto al Alcira. Los béticos son líderes con 55 puntos y el Alcira queda segundo con 50 puntos. Tercera posición para el Málaga Ciudad Redonda, que suma 7 de los últimos 9 puntos en liza. Queda a 6 puntos de la segunda plaza y a 11 del liderato. Le mete 4 puntos al sexto clasificado, el Levante con 42 y Oparrulo con 41 cierran la zona de playoff. Se queda en sexta posición, eso sí, a tan solo un punto de entrar el Ejido Futsal. Por delante aún quedan 4 jornadas apasionantes. En segunda B, el Toyota Nimauto pierde comba en la lucha por el liderato. Perdía 4-5 en casa ante el primer clasificado, el filial del Pozo Murcia. Un tropiezo que deja al Avanza Jaén como mejor andaluz clasificado en el grupo quinto de la categoría de bronce. El equipo jiennense se imponía por 3-7 al Nueva Era Melilla. Entre los equipos de la provincia de Jaén se disputaba uno de los duelos de la jornada 28. El Jaén Paraíso Interior B recibía al Mengíbar. Victoria por la mínima 0-1 que deja al equipo de Mengíbar cerrando el top 4 de la clasificación. Este resultado confirma de forma matemática quiénes van a ser los 4 equipos que estén en el playoff de ascenso. El Pozo Ciudad de Murcia, el Avanza Jaén, el Jerez Toyota Nimauto y el Oleínova Mengíbar. En tercera división, el grupo 17, los 2 primeros clasificados lograron el triunfo. Alchoyano, en su visita al campo del tercer clasificado, conseguía una victoria de mucho mérito por 3-6 ante el Grazalema. Por su parte, La Palma ganaba por 4-2 a la Decor. En la lucha por acceder al top 4 de la tabla se produjeron 2 triunfos muy ajustados. Olimpide Triana vencía por 4-3 al Círculo Mercantil. Por su parte, De Corsénica vencía fuera de casa 6-8 ante el Carcabuey. En el grupo 18, el filial del Málaga Ciudad Redonda y el Sporting de Almería continúan con su ritmo de victoria. Los malagueños goleaban por 7-0 al Poliegido. Por su parte, el Torremolino se imponía por 7-2 al Albolote Futsal. Victoria Ken se mantiene en zona de playoffs tras vencer por 2-5 al Vilche, aunque el equipo malagueño seguirá teniendo la presión detrás de un Dama de Baza que se imponía a domicilio al Vícar. El pasado fin de semana, la región de Murcia albergó la Copa de España Juvenil, en la que estuvo presente el Jaén Paraíso Interior como único representante andaluz. En este torneo hicieron acto de presencia 8 equipos que comenzaron sus aventuras desde cuartos de final. Noia Portus Apostoli, Móstoles, Futsal 54 Mataró, Repalio León, Guanapix Alagón, Doctoral Futsal, Colegio El Pilar y el equipo del Olivo Arena. El Jaén Paraíso Interior, que tuvo que medirse en la ronda de cuartos al Guanapix, cayó derrotado por 5-2.
Un resultado que lo dejaba sin opciones de título y que permitió al conjunto aragonés avanzar a la ronda de semis, donde posteriormente se metería en la final y aquí quedaría en segunda posición al caer derrotado frente al Futsal 54 Mataró de Cataluña. Por nuestra parte, ponemos punto y final al programa de hoy deseándoles una buena y bonita festividad de Semana Santa. Nosotros volveremos la semana que viene con más fútbol y fútbol sala andaluz aquí en RAF TV Live.